Qué alegría, queridos televidentes, poder iniciar este programa dándole gracias a Dios primeramente, pero agradeciéndoles a ustedes por estar con cada uno de nosotros, compartiendo todas estas experiencias maravillosas, las cuales el Señor nos invita a cada uno de nosotros a transmitir y a poder enseñar. Por eso vamos a darle gracias en un momento a Dios por esa oportunidad que nos regala, pero sobre todo por la oportunidad de encontrarnos nuevamente, queridos televidentes, para hablar un poquito sobre algunos temas específicos de la Iglesia que es para nosotros de riqueza y sabiduría, pero también para darles a ustedes a entender, para que tengan más conocimiento de lo que es la Iglesia y todo lo que acontece. Por eso hoy también me acompaña José Luis, quien va a estar conmigo en este programa, sobre todo animándolos, pero también en la perseverancia en este año del Sínodo 2025. Bienvenido, José. Muchas gracias, Juan Carlos. Para mí siempre, como digo, es un placer poder estar dirigiendo este tipo de programas que ayudan a las personas a cada día a permanecer en la fe, a avivarse y a saber reflexionar sobre aquellos textos bíblicos, aquella vida de Jesús, aquellas cosas que se encargan de guiar nuestro caminar, aquellas cosas que se encargan de ir mostrándonos qué camino hemos de seguir, qué camino hemos de tomar. Por eso, animándolos siempre a que nos conectemos y que prestemos la mayor de las atención, ¿no? Que estos programas son bastante interesantes y el de hoy también tenemos un tema pues bastante llevadero, ¿no? Que concierne a todos como iglesia. Así es, José, por eso les damos las gracias, queridos televidentes, por estar con cada uno de nosotros en este año jubilar donde el Papa Francisco nos insiste a vivir en la esperanza, esa esperanza que no defrauda, pero sobre todo esa esperanza que nos impulsa a esperar la venida del Mesías a nuestro corazón. Por eso vamos a dar inicio, José, a esta primera parte del programa que es Escucha la Palabra de Dios, alimentarnos, a nutrirnos de lo que nos quiere decir la Palabra de Dios, pero sobre todo, qué realmente nos quiere invitar a hacer por el prójimo en este año jubilar 2025. Por eso es el momento de escucha la palabra de Dios. Iniciamos nuestra sección Escucha la palabra. Dispongamos nuestro corazón para que esa palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser, para que a través de ella nos dejemos iluminar, para que encontremos en la palabra la esperanza, para poder sobrellevar todas las situaciones que se nos presentan en nuestra cotidianidad. Que esta palabra entre en lo más profundo de nuestro corazón y podamos así edificar y construir nuestra vida según los designios de Dios. Hoy meditamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, versículo 25, donde se nos presenta aquella expresión tan especial y tan bonita que dice que en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Y esta referencia nos lleva a nosotros a que comprendamos que nuestra vida gira en torno al Señor, que nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro debe estar impregnado de Dios, que debemos vivir siempre en el tiempo de Dios, el tiempo Kairos, que es una motivación para que el cristiano pueda encontrarse realmente con el Señor y de esta manera comprender el sentido de la vida. Nuestra vida se edifica y se construye cuando tenemos presente que toda nuestra existencia, que todo nuestro ser, que todo cuanto existe se da en torno a esa bondad del Señor. La bondad del Señor que se ha manifestado y se sigue manifestando de manera concreta en nuestra vida. Que tengamos nosotros la capacidad de descubrir en cada uno de los momentos al Señor. Que tengamos nosotros la capacidad de encontrarnos en los diferentes tiempos que nos presenta la Iglesia, en este caso en el tiempo ordinario, con esa presencia viva de nuestro Salvador. El tiempo ordinario que para nosotros se convierte en una experiencia para poder configurar nuestra vida según el itinerario que nos presenta el Señor, ese itinerario que nos lleva a encaminar nuestros senderos, ese itinerario que nos lleva a nosotros a tener un horizonte fijo,
El itinerario que nos da el Señor es para que gocemos nosotros de esa esperanza y de esta manera podamos prepararnos para gozar de la bienaventuranza eterna. El amor del Señor se derrama en nuestras vidas en este tiempo, que tengamos la capacidad de descubrir al Señor en cada acontecimiento cotidiano, en nuestra cotidianidad, en lo ordinario de la vida, que descubramos el valor precioso de la presencia de un Dios que es el eterno presente, que siempre nos acompaña, que siempre nos guía y que siempre está para que el ser humano pueda responderle de la mejor manera. Que hoy Dios, en su infinito amor, nos ayude y nos siga fortaleciendo en nuestro caminar de vida cristiana. Bueno, Juan Carlos, como mencioné anteriormente, hoy tenemos un tema bastante interesante y que nos concierne a todos. Y vamos a hablar de lo que es el tiempo ordinario dentro de la iglesia. Aquel tiempo que se puede decir que es uno de los más largos que concierne a la iglesia, ¿no? Y mucha gente quizás no comprenderá este término ordinario, porque en nuestro contexto la palabra ordinario puede significar muchas cosas, ¿no? Y en este caso, decir tiempo ordinario se puede decir que es un tiempo de esperanza, un tiempo común. Y precisamente el tiempo ordinario se encarga de ir llevando y guiando a los demás tiempos. Y contar y decir que cada tiempo lleva un color, ¿no? Un color, por eso ustedes ven cuando los sacerdotes se visten de morado, que se visten de verde, que se visten de rojo, porque también depende del tiempo en el que estemos. Entonces ya vamos avanzando y poco a poco iremos explicando en qué concierne este tiempo ordinario. Así es, José, vamos entonces a dar inicio a lo que es ese programa con ese tema tan particular como tú lo decías, el tiempo ordinario, que es un ciclo realmente que la Iglesia utiliza para ordenar en este sentido pues los textos bíblicos que nosotros escuchamos durante todo el año, pero sobre todo darle un orden específico a cada acontecimiento. Ya tú lo decías, es un tiempo muy largo, pero es un tiempo realmente, como tú lo decías, José, de esperanza. Estamos en un año muy bonito, José, que es este año 2025, donde el Papa Francisco nos insiste a vivir en la esperanza, y tú lo decías ahorita, el tiempo ordinario es una esperanza porque nos prepara hacia un acontecimiento. Y qué bonito, queridos televidentes, que estamos en este año jubilar, donde estamos todos a llamar a tener esa indulgencia plenaria durante este año, así como la tuvimos años anteriores sobre el año de la misericordia. Este año es jubilar para la Iglesia Católica. Entonces, para nosotros es muy bonito hablar, José, de este programa del tiempo ordinario, porque realmente nos invita tanto como es una esperanza, como tú lo decías, pero también como una espera. Esa espera que nos ayuda a nosotros a adentrarnos en todo el conocimiento, el recorrido histórico que tuvo Jesús durante su infancia, pero también durante ya sus últimos tiempos. Entonces, hay que decir, José, para iniciar este programa y este tema, es que justo después de la Epifanía se extiende hasta el martes antes del miércoles de ceniza, el tiempo ordinario. Quiere decir que ahí hace un pare el tiempo ordinario para entrar ya en lo que conocemos como el tiempo de Cuaresma o el tiempo de la Semana Mayor. Entonces, en esas semanitas, en esos 40 días, hacemos un pare acerca del tiempo ordinario para dar inicio pues a todo lo que contiende sobre la pasión, muerte y resurrección. Pero luego, el lunes después de Pentecostés, se extiende pues de una otra manera hasta el primer domingo de Adviento. Quiere decir, tú lo decías ahorita, es un tiempo muy extenso. Durante ese tiempo pues vamos a vivir también la experiencia de Jesús en su adolescencia, pero también la experiencia de Jesús con sus discípulos, la experiencia de Jesús con sus apóstoles, pero también la experiencia de Jesús contra aquellos que no vivían la experiencia propia del Mesías. Entonces, ese recorrido histórico de Jesús lo vamos a vivir durante este tiempo ordinario, que nos invita a vivir una experiencia o una temporada en la cual celebraremos las vidas y enseñanzas del Maestro. Entonces, el tiempo ordinario es eso, José, vivir la experiencia propia de Jesús, desde su enseñanza, desde lo que hizo, desde lo que aconteció, pero también desde aquellos pequeños gestos
de testimonio de vida que dio Jesús o el Maestro hacia cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo que yo decía al inicio, que por eso las lecturas se ubican durante el tiempo de Adviento, durante el tiempo de la Navidad o durante el tiempo de la Cuaresma, para dar sentido propio, pues no es ilógico que en tiempo ordinario hablemos sobre la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque para eso está el tiempo de Cuaresma y el tiempo de la Semana Mayor, el cual nos adentran a vivir esa experiencia de la pasión, muerte y resurrección. Por eso, ¿cuál es la enseñanza de el tiempo ordinario, José? Pues yo la resumía, y muchos también la pueden decir, es el misterio propio de Jesús. En el tiempo ordinario vamos a vivir esa experiencia bonita de Jesús, con los maestros, durante el templo, todo aquello acontecimiento que nos impulsa a vivir esa bonita experiencia del Maestro, para nosotros darla a entender a aquellos que quieren escuchar la palabra de Dios. Entonces el tiempo ordinario nos acerca a vivir esa experiencia, pero también a vivir esa esperanza, como la invita el Papa Francisco durante este año jubilar 2025. Y ahí vamos viendo, Juan Carlos, cómo la esperanza es uno de los pilares, ¿no?, de nuestra fe, nuestro caminar. Incluso la esperanza es una virtud teologal. Tenemos como primero la fe, luego la esperanza y luego la caridad. Y por eso digo que la esperanza es uno de los pilares junto con la fe. La fe que principalmente ayuda a las personas a sostenerse, ser ese pilar, ser esa base, cumple esa función de columna, de refuerzo que no nos deja caer. Y la esperanza también, otro de los pilares en el otro lado, que nos ayuda a tener esa espera confiada, como lo decías ahora, hacia el Señor. Porque si nosotros no esperáramos nada del Señor, pues ¿para qué creeríamos, no? Nosotros esperamos una vida eterna, esperamos todo tipo de situaciones, cada vez que oramos esperamos respuesta, y entonces nuestra vida se envuelve en un caminar de fe y esperanza, ¿no? Esa esperanza que se encarga de nosotros guiarnos, de ir mostrándonos ese camino esencial que debemos ir llevando cada uno de nosotros. Por eso, qué bueno es que nosotros como católicos, como cristianos, comprendamos de que esta esperanza siempre debe vivir en nuestros corazones. Lastimosamente hoy en día hay situaciones en personas que lo que hacen es quitarle la esperanza. De cierto modo pierden todo tipo de esperanza, pierden la fe, pierden todo tipo de espera hacia el Señor. Pero qué bueno es que nosotros esperemos en Él, que tengamos esa fe, esa esperanza, esperemos confiados de que el Señor nos ayuda siempre. Y claro, no faltarán los problemas, las tribulaciones, todos los tenemos, pero qué bueno es que nosotros tengamos esa parte, confiemos, esperemos y ante todo fundamentemos esos pilares, como lo menciona ahora, que es la fe, la esperanza, junto con la caridad, que son las virtudes teologales. Qué bonito, José, cuando hablaba sobre las virtudes teologales, y el Papa Francisco el año pasado en el Sínodo de los Obispos hablaba sobre esa esperanza, esa fe y esa caridad que debe tener todo fiel, sobre todo para invitarnos a ser peregrinos de la esperanza en este año jubilar, el cual la Iglesia se siente pues bendecida, porque ya hace 25 años que vive un jubileo la Iglesia Católica. Entonces es bonito porque nos impulsa realmente a vivir la vida cotidiana de Jesús, y pues como tú lo decías, el tiempo ordinario también es eso, vivir y acompañar a Jesús en sus actividades cotidianas, pero realmente profundizar en su importancia. Muchos de nosotros, queridos televidentes, a veces vamos a la iglesia y sabemos que llega la Semana Santa, que llega la Navidad o que llega el tiempo de Adviento, de Cuaresma, pero porque pues por fechas lo sabemos. Pero nosotros que estamos acá desde el seminario, pues sabemos que es un ciclo, ¿cierto? De que es una temporada el cual nos impulsa realmente a tener un orden. Todo tiene un orden, desde la ordenación del cosmos, de todo lo que nosotros tenemos, y también la Iglesia pues hace un orden desde los tiempos litúrgicos para darnos a entender, para mejor dicho, para que nosotros comprendamos bien el mensaje. Yo me acuerdo, José, que cuando yo pues hacía parte de la iglesia, ¿cierto? Y asistía bastantemente, porque pues, uno pues en el campo, cada 8 días uno era que iba a misa, pero ya cuando pues me metí de lleno a ser parte de la iglesia, me decía un padre: vea, hijo, si usted viene 3 años seguidos a la iglesia, usted sabrá que es el tiempo ordinario, que es el tiempo de Cuaresma, que es el tiempo de la Navidad, porque pues habrá leído toda la Sagrada Escritura. Entonces es muy bonito eso, José, porque eso nos prepara para algo. Y si tú te das cuenta, José,
cuando nosotros iniciamos el tiempo ordinario después de la Epifanía del Señor, van a empezar ya como el recorrido propio de Jesús, pero hacia su pasión, muerte y resurrección, para adentrarnos un poquito en lo que es la Cuaresma, esos 40 días de preparación. Pero luego, al pasar ya la Cuaresma y la Semana Mayor, ya otra vez iniciamos, pues después de Pentecostés, después de 50 días, con el tiempo ordinario. Y ahí empezamos a hacer un recorrido sobre los diferentes temas bíblicos de los Hechos de los Apóstoles, ya el recorrido que hacen los apóstoles, pues después ya de Jesús de irse al cielo. Entonces ya los apóstoles son enviados por Él mismo a evangelizar el pueblo de Dios. Entonces, en ese sentido, pues nos dan un orden un poco ya sobre lo que es el tiempo ordinario. Y realmente, José, el tiempo ordinario pues es un tiempo que dura más o menos entre 33 a 34 semanas. Y eso pues dependiendo el calendario del año, pues que hay unos que se atrasan, otros que se adelantan, pues eso pues, también por el ciclo del año. Entonces, en ese sentido, es decir, sobre la enseñanza propia que realizó Jesús. Entonces, ahora, José, hablando un poquito sobre este tiempo ordinario, es bueno también hablar sobre la tarea que hizo Jesús. Recordar, José, que Jesús durante el tiempo ordinario nos muestra todos los lugares que visitó, todos los milagros que realizó y todo el recorrido pues, por todas las aldeas cercanas a la tierra de su nacimiento. Hay que recordar que Jesús empieza su ministerio ya algo mayor, entonces ya empieza a recorrer, a profundizar, a llevar el mensaje del Padre. Entonces es muy bonito porque realmente todos los acontecimientos que Jesús vivió, todas las enseñanzas que Jesús mostró, pero también nos invitaba a algo, o nos invita a algo muy particular, a esperar en ese Mesías que viene a nuestra vida, pero sobre todo que viene a transformar el corazón nuestro. Ustedes dicen, pero ya Él nació, ya Él está en nuestra vida, pero nosotros cada año lo esperamos con los brazos abiertos en el corazón para que corrija todo lo que tiene que corregir, pero sobre todo para que nos impulse a seguir en este año jubilar con amor y con mucha cercanía a la vida de Jesús. Qué bueno es ir conociendo, ¿no?, todo ese tipo de lecturas evangélicas, los salmos, que como decías ahora van interpretando y diciendo todo aquello que hizo Jesús a lo largo de su vida, de su caminar, que relativamente fue un tiempo corto, ¿no? Porque como inició, por decirlo así, su ministerio, por decirlo de ese modo, un poco tarde, ya un poco avanzado en edad, pero también con sabiduría, también vivió junto con los apóstoles, ¿no?, ese caminar, ese ejemplo, y vamos conociendo a través de esos mensajes evangélicos, de esos textos, cómo fue la vida de Jesús, cómo hizo su caminar, y por eso la vida de Jesús se convierte en ejemplo para cada uno de nosotros. Aquellos milagros que Él hizo, aquellas cosas que Él dijo, aquellas palabras llenas de sabiduría, ¿no?, que a pesar de que fueron dichas en tiempos pasados, hace muchos años, hace más de 2000 años, siguen aplicando para la vida de hoy, ¿no? Y eso es una base de sabiduría, y mucha gente se sorprende de cómo palabras dichas anteriormente, hace muchos años, siguen teniendo relevancia hoy, siguen teniendo aplicabilidad hoy. Y todos aquellos textos son mensajes, nos van enseñando. Y como digo, siempre nos ayudan en nuestro caminar y a mostrarnos cómo debemos nosotros llevar esa guía que es el Señor. Aquí una enseñanza para todos nuestros televidentes. Yo me quedo sorprendido, José, cómo Jesús durante 3 años hizo tanto que hasta el 2024 se sigue hablando de ese Mesías. Entonces, con tan solo 3 años de su ministerio en vida pública, uno se queda sorprendido porque hay veces que muchas personas durante tanto tiempo hacen tantas cosas y al fin y al cabo pues no terminan en buenas conclusiones. Y Jesús nos da una muestra de lo que es ser un verdadero líder. ¿Y qué es un verdadero líder? Aquel que está en la cultura, en la sociedad, en los acontecimientos tanto públicos, políticos, económicos, sociales. Entonces Jesús enmarca un rango histórico acerca de ese acontecimiento y eso lo vivimos durante el tiempo ordinario. Fueron 3 años nomás de su ministerio, pero fueron 3 años que nos sirven hoy para hablar muchísimo acerca de Jesús. 2024 años, estamos todavía hablando de ese Mesías y este año que hemos iniciado con este año jubilar
le damos gracias a Dios porque nos invita a vivir esa experiencia bonita de contemplar el misterio propio de Jesús en este 2025, donde realmente tenemos muchos sueños, muchos anhelos, y el cual el Señor va profundizando en esa sencillez. Ahora, un poquito pues hablar sobre los lugares. Hay que recordar que Jesús durante el tiempo ordinario hace un recorrido muy grande, muy fascinante sobre algunos lugares específicos de Galilea, Samaria, todas las aldeas que Él visitó para darnos a entender que el verdadero misionero, el verdadero líder es aquel que está con el pueblo, es aquel que es cercano al pueblo, es aquel que muestra sinceramente lo que debemos de tener con el pueblo. Por eso el verdadero pastor, el verdadero guía es el que está con el pueblo, es el que está en los recónditos más oscuros, más difíciles de llegar allí. A veces uno se preocupa tanto porque con nosotros, José, cuando vamos a misión, siempre nos tienden a mandar a las veredas, a los campos, y uno a veces llega a veredas que ni siquiera durante 10, 15 años se ha acercado un líder de la iglesia a hablarles de Dios. Entonces a veces uno se queda muy preocupado, ¿qué estamos haciendo por esta nueva evangelización? ¿Y qué estamos haciendo por llevarle la esperanza a aquellas personas tan necesitadas de amor? Yo me quedo sorprendido, José, y aquí hablo de mi pueblo, un pueblo muy querido por los colombianos, pues los que han tenido la oportunidad de ir allá a Ábrego Norte de Santander. Y una vez tuve la oportunidad de acompañar al párroco en mi pueblo, al padre Jesús Emil González, y fuimos a una parte, José, que solamente vivía una familia, una sola familia. Lo conformaba la abuela, el abuelo, una hija y 3 hijos. Esa era la única familia que vivía en ese sector. Y muchos líderes de la iglesia no habían ido porque era muy lejos. Había que subir una montaña, volver a bajar otra montaña. Pues para los que son de aquí, del oriente antioqueño, era como subir la Unión y volver y bajarla. Más o menos así, pero no en carro ni en cicla, a punta de una yegua o caminando, un caballo. Entonces, muchos se les dificultaba eso, no iban. Entonces, nosotros tuvimos la tarea con el padre Jesús Emil y otros muchachos de ir hasta allá y nos quedamos. Y fue algo muy bonito porque el Señor decía, hace 28 años nadie venía a hablarnos de Dios, pero nosotros siempre teníamos a Dios. Entonces, a veces nos falta ser como Jesús. Y eso nos invita al tiempo ordinario, a ser como Jesús, a ser verdaderos evangelizadores del misterio de Dios, pero sobre todo a ser verdaderos evangelizadores en la sencillez, en la humildad y en cómo nosotros compartimos. Pero sobre todo algo muy particular que Jesús nos muestra en el tiempo ordinario, José. El testimonio de vida. Eso es muy particular para cada uno de nosotros. El testimonio es importante. A veces no hay que decir mucho, José. A veces nosotros vamos a cualquier lado y no hay que decir tanta cosa. No. A veces con el mismo mero testimonio basta y sobra. Y eso es lo que Jesús hacía durante el tiempo ordinario. Pasaba por tantas aldeas y la gente lo reconocía fácilmente por lo que hacía, pero sobre todo por cómo lo hacía desde la sencillez y desde la humildad. Y qué bueno que esos ejemplos nos sirvan también a nosotros, ¿no? Poder llevar una vida de sencillez, de humildad, tener la capacidad de reconocer de que muchas veces no sabemos todo, ¿no? Y del poco conocimiento que tenemos, aportar mayormente a una sociedad, a unas personas. Qué bueno es que nosotros, ejemplos de Jesús, tengamos esa capacidad de ayudar a los demás, de tener esa capacidad de reflexión, de decirles y darles un estado de ánimo a aquellas personas que más lo necesitan, ¿no? Porque hoy en día son diversas las situaciones, conocemos muchas personas que se están quitando la vida por diversos motivos, ya sean familiares, de relaciones amorosas o económicos, pero qué bueno es que nosotros le demos un parte de amistad, un parte de sabiduría, diciéndole de que podemos tenderle la mano. Y por eso la invitación que quisiera hacer el día de hoy es que nunca dejemos a las personas que lo necesitan solos, porque solo Dios y ellos saben sus luchas que están pasando, ¿no? Cada persona sabe qué lucha están teniendo, qué dificultad, y muchas veces no se habla. Y qué bueno es que nosotros sepamos decirle las palabras adecuadas y tener esa acción de estar ahí siempre para aquellos que más lo necesitan, ¿no, Juan Carlos? Entonces qué bueno tener eso muy presente y que siempre sepamos, debemos reflexionar en pos de eso y llevar a cabo todo aquellos que lo necesitan. Así es, José, y es importante pues cuando nosotros contemplamos la vivencia de Jesús durante el tiempo ordinario, porque el tiempo ordinario realmente, como ya lo hemos dicho, es hablar sobre el misterio de Jesús,
sobre su vida pública, sobre lo que hizo y enseñó. Entonces es bonito también hablar sobre los milagros que Jesús realizó. Tenemos el ciego, el cojo, lo que hizo con la prostituta, todo ese acontecimiento que Él muestra, pero también todos los milagros que Él hizo. Me recuerdo uno solamente con tocarlo, ¿sí? En el Evangelio lo muestra, una mujer lo toca y queda sana. Entonces, qué bonito todos esos acontecimientos que nos presenta Jesús durante sus milagros y todo lo que hizo. Pero también algo muy particular de Jesús es lo que vino a transmitir. Jesús no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Y eso es lo que nosotros decimos en el tiempo ordinario. Entonces, el tiempo ordinario pues se divide en esas dos partes. Primero, pues antes de la Cuaresma, y segundo, antes del Adviento. Y eso es para hacer un recorrido histórico durante toda la Sagrada Escritura, para darnos a enseñar por qué la Sagrada Escritura dice así, o por qué dice esto, cómo se muestra, o qué nos quiere enseñar realmente desde lo que conocemos desde la Sagrada Escritura. Por eso se le da honor a ustedes, se dan de cuenta que pues la Sagrada Escritura empieza en el Génesis y termina en Apocalipsis, pero cuando vamos al tiempo ordinario hablamos de Hechos de los Apóstoles, del Evangelio de Marco, de Juan, el discípulo amado, pero también nos muestra algo muy particular que es en ese sentido, como ya lo decía al inicio, José, darle una línea que lleve a un fin. ¿Y cuál es ese fin? Vivir la experiencia de Jesús, pero en un sentido muy particular de la esperanza. Entonces, José, el tiempo es muy bonito en la televisión y uno quisiera hablar de mucho, pero hemos llegado ya al final y ojalá que entendamos un poquito por qué el tiempo ordinario nos da estas 33 semanas o 34 según el año, para que nosotros reflexionemos que no solamente pues es la Cuaresma, ¿cierto? O es solamente la Navidad a la que hay que ir a la iglesia, no, hay que ir todos los días o en lo que podamos todos los domingos para que vivamos la experiencia propia de Jesús en sus acontecimientos, en sus lugares, pero sobre todo en la misión que Él hizo por nosotros, entregando la vida. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo por vivir esa experiencia de Jesús? Entonces, es una tarea fundamental que tenemos todos y cada uno de nosotros de poder llevar el mensaje de Dios, así como lo llevó Jesús, a todos los rincones del mundo, sin que nadie se quede sin el amor de Dios. Bueno, Juan Carlos, llevamos entonces, como lo dijimos, llegando al final de este programa. El tiempo se nos hace muy corto, ¿no? Quisiera uno seguir hablando, pero tratamos de impartir lo necesario. Pero antes de finalizar, quisiera que pasáramos a una siguiente sesión que es Conoce un Corazón, ese corazón que se encargará de mostrarnos aquella vida necesaria de fe, aquellas cosas ejemplares que siempre debemos mostrar. Bien, queridos televidentes, llegamos al momento de Escucha un Corazón. ¿Qué nos quiere decir un santo acerca de sus virtudes, pero sobre todo de lo que nos quiere enseñar? Hay que recordar, queridos televidentes, que el santo nos impulsa a vivir una experiencia de testimonio. Por eso son santos, porque trataron de vivir de la mejor manera, con sencillez y con humildad. Hoy les quiero hablar sobre San Antonio Abad, no San Antonio de Padua, porque a veces lo tendemos a confundir. San Antonio Abad, quien nace el 12 de enero de el año 251 y pues fallece el 17 de enero del 356. Hablar un poquito de él, de sus virtudes, pero sobre todo de lo que enseñó. Hay que recordar, para los que son amantes de los animales, que San Antonio Abad es el patrono de los animales domésticos. Entonces es bonito que nosotros pues tengamos esa bonita experiencia de vivir ese testimonio de este santo que nos impulsa a vivir con amor y con integridad lo que somos y lo que podemos dar. Hay que recordar que a San Antonio Abad es el primero al que se le atribuye el nombre de monje. De ahí vienen todos, pues de ahí en adelante, todos los que nosotros conocemos como monjes. Entonces es muy particular ese acontecimiento tan bonito, el cual nos impulsa a seguir, pero sobre todo nos impulsa a vivir con un testimonio propio de vida. Hablar sobre algunas virtudes. San Antonio Abad, hay que recordar que fue un santo que lo tenía todo, de una familia muy pudiente, pero que va y escucha a alguien que habla de Dios y escucha la parábola del joven rico. Y la parábola del joven rico dice, anda y vende todo y sígueme.
Y él entendió eso como si Dios se lo estuviera hablando a él. ¿Y qué hizo él? Fue y lo vendió todo, lo mismo que hizo San Agustín más adelante. Entonces, en ese sentido, San Antonio Abad nos invita a ser sencillos, a ser humildes, porque él en una frase dice: al cielo no nos llevamos nada, sino que nos llevamos es solamente el alma. Entonces, hablar un poquito de él, de su enseñanza para cada uno de nosotros. San Antonio Abad fue humilde, supo acoger con sinceridad, con rectitud el mensaje de Dios. Pero como fue humilde, también fue paciente, supo soportar todas las cosas que le tocó pasar por de ser una persona de bien, una persona prudente o una persona con muchos bienes, a no tenerlo nada. Entonces él fue muy criticado en ese sentido, pero él mostró un signo de la paciencia que todos debemos de tener. También fue modesto, pero también fue casto para estar más cerca de Dios. Y en ese sentido fue prudente también, fue misericordioso con todos los que estaban a su alrededor, supo llevar la palabra de Dios. Por eso San Antonio Abad debe ser un testimonio vivo para cada uno de nosotros. Fue amoroso con los animales. Queridos televidentes, fue uno de los santos que quería más a los animales y sobre todo en ese sentido nos invitaba a cada uno de nosotros a amar a los que tenemos a nuestro alrededor, también a los seres humanos, pero también a los animalitos que, como él lo decía en su libro, ellos seguramente también sienten el dolor y la fragilidad y el desprecio de los seres humanos cuando los abandonamos y cuando no los tenemos cerca, en su libro también. Pero también fue un celoso por la palabra de Dios. A él le irritaba cuando alguien decía algo en contra de la palabra de Dios. Entonces nos invita realmente a vivir esta experiencia propia de ser testimonio de vida. Fue constante en la oración. Una enseñanza para cada uno de nosotros, queridos televidentes, llevar estas virtudes de este santo, San Antonio Abad, que lo celebramos el 17 de enero, pues como patrono de todos los animalitos domésticos. Entonces es una enseñanza para cada uno de nosotros, porque el que es santo pues vive todas estas virtudes para la enseñanza del Mesías. Entonces yo los invito, queridos televidentes, a vivir en la humildad, a vivir en la sencillez, a vivir en la prudencia, esa veces nos hace falta, también a vivir en la modestia, a ser misericordiosos. A veces nos cuesta mucho, queridos televidentes, ser misericordiosos con nuestros hermanos, con el que está a nuestro lado. A veces creemos que porque lo tenemos todo, ya tenemos el reino de los cielos ganado, y a veces tenemos que bajarnos, aterrizar para poder contemplar lo que realmente es el misterio de Dios. Seamos amorosos, amémonos los unos a los otros. Uno de los mandamientos dice que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Como yo me amo, yo voy a dar ese amor a los demás. Vamos a hacer un ratico de oración, que sea el buen Dios quien nos bendiga, que nos acompañe, que ilumine sus rostros, pero también que ilumine su vida, su alma y su corazón, que Dios les regale la sabiduría y la prudencia de San Antonio Abad para que puedan dirigir sus familias, sus cosas y sus trabajos de la mejor manera. Que Dios los bendiga y acompañe siempre y que a ejemplo de San Antonio Abad podamos ser testimonio para el mundo. Bueno, a todos nuestros televidentes, gracias. La invitación, como decíamos ahora, siempre permanecer humildes, permanecer en la fe y tener esos pilares fundamentales que son las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad y muchas virtudes más que nos ayuden a nosotros a seguir el caminar, a siempre permanecer vivos y unidos en la fe. Así es, José, gracias por estar en este programa también, pues de la mejor manera, también de la mejor disposición para cada uno de ustedes, queridos televidentes. Dios les pague y les guarde por acompañarnos, pero sobre todo por hacer parte de este bonito programa donde lo hacemos con mucho cariño. La Madre Laura tiene una frase muy linda: la santa de los antioqueños, pero también de toda Colombia. 2 sedientos, Jesús mío, tú de almas y yo de saciar tu sed. Que Dios los bendiga.